Hello everybody, this is Teacher Iris. Hoy vamos a aprender acerca de los pronombres personales. Recuerden que hemos estado estudiando los pronombres personales. Tenemos el pronombre que se refiere a mí, o sea, yo. Tenemos I, ¿ok? Estamos estudiando I, yo. Y también estamos estudiando otros pronombres que sería she, ella, he, él, and it. Estos pronombres personales se refieren a ella, él y eso, animal o cosa. It se refiere a animal o cosa, acuérdense de eso. Ahora, también estábamos estudiando dos verbos. Uno que se llama un verbo auxiliar, que es el que nos ayuda a que nuestro verbo principal tenga sentido. Y el segundo verbo que es like. Primero tenemos el verbo auxiliar que sería do o dos, dependiendo de a qué persona está acompañando. Y luego tenemos el verbo like. Recuerden que los verbos, cada vez que utilizamos los verbos con she, he and it, ellos cambian. Ellos no se mantienen de la misma manera, ellos van a cambiar. Entonces, cada vez que yo hablo de I, yo voy a utilizar el verbo así como se encuentra. Dijimos en la clase que este verbo se lleva lo negativo de nuestra oración. ¿Eso qué quiere decir? Si yo voy a decir que a mí no me gusta algo, lo negativo de esa oración sería no. Entonces vamos a escribir una oración con I. I like es una oración positiva. I like. A mí me gusta. Pero si yo quiero hacerla negativa, voy a decir I don't like. Recuerden que aquí tenemos el verbo auxiliar, que sería el verbo do. Al llevarse lo negativo, se va a volver en don't. Luego tenemos she, he, and it. Y estas tres se van a escribir de la misma manera. El verbo de forma positiva va a modificarse, él va a transformarse. ¿Cómo lo hacemos? Recuerden que al final de este verbo vamos a agregar una S. Una S at the end, una S, una S. ¿Por qué? Porque el pronombre she, he, and it va a requerir de esa regla. Yo les hablé de que esta regla es muy importante. Cada vez que hablamos de she, he, and it, nuestros verbos van a cambiar. No solamente like, sino que van a cambiar los otros. Por ejemplo, dos, aquí lo tengo escrito. She, he, it, dos. Ya sea que lo utilicemos como el verbo principal o el verbo auxiliar, que es el que nos ayuda, este va a cambiar. Como mencioné, este verbo también se lleva lo negativo de la oración. Entonces, si yo quiero decir she, he o it likes, she likes apple. Mencionamos apple como ejemplo. O he likes apple. It likes apple. Ahora, yo lo quiero transformar en negativo, entonces yo voy a agregar la contracción de no y voy a decir she doesn't. Y luego de agregar este verbo aquí, tenemos que agregar el verbo principal. Nuestro verbo auxiliar, yo les mencioné anteriormente que únicamente es para ayudar al verbo principal. Ya él se llevó lo negativo, en eso lo estamos ayudando. Va a llevarse ¿qué? Lo negativo. Entonces, ya que agregamos doesn't, ya tiene lo negativo, ¿qué hay que hacer? Escribir nuestro verbo principal. Pero ¿qué pasó? Yo les expliqué también que este verbo se va a llevar la modificación. Esa transformación que el verbo tenía anteriormente, en este caso era agregar s, likes, ya no existe. Ahora este verbo auxiliar se llevó todo eso, lo negativo y los cambios en el verbo. Ahora simplemente escribimos like
como en su forma original. Esta es la forma original del verbo. Entonces, en vez de decir she likes apple, ahora vamos a hacerlo negativo. She doesn't like apple. He doesn't. Recuerden que yo les he enseñado cómo se pronuncia la T. La T en inglés, te pone la lengua detrás de los dientes y hacemos así. El sonido tiene que ser lo suficientemente fuerte como para empujar un pedacito de papel. Y tiene que sonar. Vamos a hacer el ejemplo con este pedacito de papel. Si ustedes utilizan un pedacito de papel y al hablar ven que se empuja con mi aliento. Entonces, si yo digo T en español, tetera. Ven que no ocurren muchos cambios. Entonces ahora lo hacemos con nuestro papelito con la T en inglés. ¿Ven? Tetera. Ahora T en inglés. Tetera. Con bastante aire. Entonces, así es como vamos a decir doesn't. ¿Vieron cómo se cambió la forma de nuestro papel con la fuerza del aire? Doesn't. Practiquen eso en casa. Doesn't. Tienen que poder empujar con su aliento este papelito, ¿ok? Háganlo con cualquiera que tengan en casa, por cierto. Ahora, esta es la explicación que yo les he dado. El jueves dimos este tema y también lo volvimos a dar el martes. Se lo voy a volver a repetir. Vamos a ver. Primero que nada, tenemos que reconocer cuál pronombre estamos utilizando. ¿Y para quién? ¿A quién? ¿De quién? Who is the person I'm talking about? ¿Quién es la persona a la que yo estoy hablando? Dijimos que I se refiere a mí. I es mí. Yo. ¿Ok? Y también dijimos que she se refiere a ella. No se refiere a él, ¿ok? Solamente se utiliza con ella. Luego tenemos he, que se refiere a él. No se refiere a otro género, solamente a él. Y por último tenemos it, que no se refiere a ninguna persona, sino a animal o cosa. It. Si yo hablo de una silla, voy a usar it. Si yo hablo de un perro, voy a utilizar it. Ahora, cuando utilizamos el pronombre I, que se refiere a mí, I, el verbo lo utilizamos en su forma original. En este caso, like se utiliza de igual manera, like. Ahora, cuando yo quiero hacer que mi oración se vuelva negativa, tenemos que utilizar el verbo auxiliar que estamos estudiando, que es el verbo do. Do. El verbo do se va a llevar lo negativo de la oración. Y por eso queda en I, utilizando el pronombre de mí, don't, con lo negativo de nuestra oración, y luego volvemos a colocar el verbo en su forma original. Ahora, cuando yo me refiero a mi compañera o a mi compañero, vamos a utilizar she o he. Y si estoy hablando de un animal o de una cosa, utilizamos it. Cuando utilizamos she, he o it, tenemos que acordarnos de que el verbo va a cambiar. En este caso, el verbo que estamos utilizando es like. Like. Este verbo va a cambiar agregándole una S at the end, una S. Ahora, si yo completo la oración, le agregué el objeto. A ella le gustan las manzanas. She likes apple. He likes apple. Ahora, si yo quiero que mi oración sea negativa, dijimos que necesitamos un verbo auxiliar. En este caso es do, pero en su forma para los pronombres she, he and it, que sería does. Do y does
son el mismo verbo, pero cambian porque la forma, todos los verbos que utilizamos con she, he and it cambian, todos los verbos. Existen excepciones. Yo les dije que excepciones son cuando no sigue la regla que se marca específicamente. Esta excepción las vamos a aprender más adelante. En este caso se utiliza dos porque todos los verbos que se utilizan con she, he and it van a cambiar. Este verbo no solo se lleva la modificación, los cambios en los otros verbos, sino que también se lleva lo negativo. Por ejemplo, she, he o it doesn't like. Tenemos nuestro verbo like, ya no es likes, ya volvió a su forma original. Doesn't se lleva la modificación del verbo, el cambio que sufrió el verbo y se lleva lo negativo de nuestro verbo. Yo sé que este tema es algo confuso porque se los expliqué y yo sé que muchos no lo habían entendido bien. Espero que esta explicación los ayude a que puedan entenderlo mejor. Ahora, la tarea que les voy a dejar se la voy a mandar en el otro video, ¿ok?